está, doctora Pozo? Bienvenida. Buenas noches, Jonathan y Stephanie, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre. Y nada, vamos a darle a los que nos seguían sintonizando, denle a compartir al enlace de nuevo y comiencen a hacer sus preguntas a la doctora Pozo. Aquí está ella con nosotros para complacer en todas sus inquietudes. Así es. Esta noche queremos saber mayormente o básicamente cuáles son los puntos de alerta o qué debe hacer cada una de las personas al llegar a la emergencia. Entonces decidimos tomar como parámetro este tema de accidente cerebrovascular y conceptualizando para todos nuestros radioescuchas qué es el accidente cerebrovascular. Bueno, yo entiendo que es importante empezar por esa parte, conceptualizando lo que es un evento vasculocerebral, derrame cerebral, como comúnmente lo conoce la población, trombosis cerebral, que son los términos que ellos manejan. Esto no es más que una alteración brusca de la circulación de cualquier zona del parénquima cerebral y realmente va a estar dado por múltiples situaciones. Tanto como por la ruptura de un vaso, en el caso de los derrames cerebrales, que es lo que la gente conoce como derrame cerebral, o la oclusión de un vaso sanguíneo en el caso de las trombosis, y otras alteraciones que causan definitivamente la interrupción del aporte de oxígeno de sangre a una parte del cerebro. Exacto, exacto. Básicamente, yo diría que como que las personas le han cambiado. Usted le habla de accidente cerebrovascular y la persona se queda. Por eso cuando hablamos hacia la población general nos referimos a trombosis, Exacto. a derrame cerebral, que son los Exactamente. términos que realmente maneja la población. Exacto. Entonces ya nosotros, doctora, conociendo el concepto general, ya lo que es la enfermedad, ¿qué cosas realmente pueden llevar a una persona a sufrir un derrame o una trombosis? Porque son muchas cosas y mucha gente anda normal por ahí, de repente le da una, Mira, dice uno, ¿verdad? Vamos a ver. básicamente, Jonathan, eso es un tema bastante inquietante, porque anteriormente, y de hecho hace muchos años, no voy a decir cuánto, yo hice mi tesis sobre este tema, un tema bastante interesante hace unos añitos. Y en esa época la literatura decía que era una patología frecuente en mujeres mayores de 65 años y en hombres mayores de 75 años. Pero nosotros que hacemos emergencia vemos como cada día personas más jóvenes tienen eventos vasculocerebrales de diferentes tipos, tanto hemorrágicos como isquémicos. Y a eso vamos con los factores de riesgo. ¿Qué cosas están causando en esta población este tipo de afecciones que antes eran de personas más mayores? Personas con problemas de aterosclerosis, hipertensos crónicos, diabéticos, que ya se justificaba que podrían tener esta patología por el riesgo que influyen estas enfermedades. Sin embargo, vemos como cada día factores como el aumento del consumo de tabaco, el alcohol, hay cambios en los estilos de vida que tenemos los jóvenes, nosotros los jóvenes, que hacen que lamentablemente esta patología sea aún más frecuente. Así es. Nosotros escuchábamos cuando pequeños, mayormente personas mayores, como usted bien decía, y era específico del viaje. Ay, le dio a la persona, al geronte le dio una trombosis. Las personas de los campos acudían mayormente a esta visita de un pariente y generalmente eran mayores, pero ya como el tiempo cambia, así también cambian las enfermedades y los síntomas. Eh, qué debe hacer? ¿Cuál es, como decía mi compañero, la alerta básica? Es decir, yo estoy en mi trabajo normalmente y siento X síntomas. Mira, ¿Qué le llama la el atención? reconocimiento de los síntomas es fundamental en el tema del evento vasculocerebral, en el tema de los derrames, de las trombosis, como comúnmente le llamamos a la población. Y lo importante y lo que queremos dejar esta noche es que así como ha cambiado el modo de presentación, o sea, a quién se le presenta un evento vasculocerebral, también ha cambiado el manejo, y de eso vamos a hablar más adelante.
Entonces es muy importante para nosotros que esta noche con lo que la población se quede es cómo reconocer un ictus, un accidente cerebrovascular, un derrame, una trombosis. Y como tú dices, los síntomas son diversos. Pueden ser síntomas tan aparatosos como la debilidad de un hemicuerpo, o sea, que la gente tenga parálisis de un hemicuerpo completo. Eso es un signo de alarma que la gente comúnmente conoce y acude de manera repentina al médico. Pero hay sintomatología más sutil o más común, que de repente las personas tienen que saber que podrían estar en riesgo de tener un evento vasculocerebral, como son las cefaleas de fuerte intensidad. Una persona migrañosa que habitualmente tiene cefaleas, si existe en un momento determinado un cambio en la intensidad o en la presentación de ese dolor de cabeza, es importante que tenga evaluación médica. La sensación de calambres en algunas extremidades también puede ser síntomas iniciales de un evento vasculocerebral. Regularmente, las personas que tienen un ataque cerebral isquémico o hemorrágico, días antes o semanas antes han presentado alguna manifestación previa, como esta que estamos hablando: parestesia, sensación de calambre en los labios, en las manos, los mareos, que son sintomatología que nos orienta que puede estar afectada la circulación posterior y que realmente la gente no le pone atención, y regularmente nunca lo van a asociar con un evento vasculocerebral. Trastornos en la visión, trastornos en la marcha, todos esos son síntomas de alarma que deben darle cierta inquietud al paciente de buscar asistencia médica temprana. Ok. Muchas personas he escuchado que eh, obvian muchos de estos síntomas y se lo atribuyen al estrés. ¿Puede esta entidad enmascarar un accidente cerebrovascular y puede ocasionar como usted decía, una sintomatología aparatosa? Mira, esa sintomatología sutil, por lo que la no acude a buscar ayuda médica, es la que queremos dejar impregnada en la población el día de hoy, porque puede ser, hay que hacer diagnósticos diferenciales. Una persona que va con parestesia, con sensación de calambre, no es que van a ir corriendo: ahí tengo una ACV, doctora, porque tampoco queremos impregnar el miedo en la población, sino esa duda de que busquen asistencia médica, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgos. Y es básicamente, hay que hacer diagnósticos diferenciales. No todo dolor de cabeza es un evento vasculocerebral, pero si es el peor dolor de cabeza de tu vida, necesitas buscar asistencia. Si ya has tomado varios analgésicos y la cefalea no cede, también debes buscar asistencia médica, porque hemos visto sobre todo hemorragias subaracnoideas, que son sangrados que se producen en el cerebro, parenquimatosos asociados normalmente a niveles tensionales elevados, que los pacientes llegan tarde y llegan diciendo que tienen varios días de los síntomas. Entonces no es impregnar a la población de ese miedo, pero sí que cuando haya un cambio en esos síntomas habituales, busquen asistencia médica. Hay que hacer diagnóstico diferencial con muchísima patología, incluso metabólicas. Los pacientes, por ejemplo, diabéticos crónicos, tienen sensación de calambres, tienen a veces debilidad que puede ser ocasionada por ya el efecto crónico de la diabetes o la hipertensión, esas enfermedades vasculares importantes. Pero hay sintomatología vital. Hay una triada prehospitalaria, que es la triada de Cincinnati o escala de Cincinnati, que puede ser manejada por paramédicos esencialmente, pero es muy bueno que la población la conozca. Tiene 3 parámetros, uno es alteración del habla, o sea, también es frecuente que la gente presente disartria, que es la incapacidad que tiene el paciente para articular palabras. La afasia, que cuando el paciente no puede articular o no entiende lo que la persona le dice. Entonces, cuando hay una alteración para articular el habla, eso es una puntuación de la escala de Cincinnati. También solicitarle al paciente que levante sus brazos, y si hay una simetría, también es momento de buscar ayuda. Y otra parte es la simetría facial. Sabemos que hay parálisis faciales que pueden ser periféricas, pero siempre hay que buscar atención médica para que el médico sea que te diga si la parálisis que tiene, la desviación de la comisura, la ptopsis palpebral o la caída del párpado, se debe a un evento central o a un evento o a algo periférico. Pero siempre es bueno buscar la asistencia médica de manera temprana, sobre todo que esto va a influir en lo que actualmente es el tratamiento del EBC, sobre todo el isquémico. Okay. Uno de los amigos que nos escuchan y nos ven pregunta, que ya usted más o menos respondió con la parte de
de algunos de los pacientes. Él decía que tenía que ver si un diabético o un hipertenso tenía más riesgo de sufrir esta enfermedad o un accidente de estos que cualquiera de la población común. Sí, claro que sí. La diabetes y la hipertensión son enfermedades crónicas que influyen en los vasos sanguíneos, causan aterosclerosis con el pasar del tiempo, causan daño a nivel de la microcirculación, las dos enfermedades, y realmente vasos que están dañados tienen mayor probabilidad de romperse y de ocluirse. Entonces, sí, definitivamente son dos factores de riesgo bastante importantes, la diabetes y la hipertensión. Entonces, si un usuario se dirige al área de emergencia, tenemos entendido que existen códigos en el área de emergencia, básicamente. ¿Qué debe hacer? Porque muchas veces la población se pone en pánico y quieren que lo atiendan a su familiar primero, que entonces en relación a esta entidad existen algunos parámetros por la sintomatología, si es un cuadro aparatoso, para que la población no se desespere al llegar a la emergencia, porque es una emergencia y de todo. Mira, básicamente toda la persona que va a una emergencia entiende que el peor caso es el suyo. Exacto. Y no tienen la culpa, ellos no son médicos, nosotros somos que tenemos que evaluar de manera temprana a ese paciente y decirles a ellos que todo está bien, es nuestro trabajo. Todo el paciente debe ser atendido, pero algo fundamental en el manejo, tratamiento y abordaje del evento vasculocerebral es un triaje temprano, porque definitivamente un paciente que va con focalidad neurológica, el tiempo es cerebro, al igual que el tiempo es miocardio, el tiempo es cerebro. Entonces ese paciente tiene que tener un abordaje temprano por un personal médico y gracias a Dios nosotros tenemos instituidos en la mayoría de los hospitales de nuestro país por una resolución ministerial lo que es el abordaje mediante el triaje. Y yo sé que muchos centros privados también cuentan con este servicio inicial, que es donde se evalúan los pacientes de manera inicial y tú determinas el nivel de cuidado. Y un paciente con sintomatología neurológica es una prioridad. O sea que si hacemos triaje y evaluamos al paciente a priori, sabemos que tiene sintomatología neurológica, es un paciente que no va a esperar por más llena que esté la emergencia porque es una prioridad, sobre todo en el abordaje del paciente con evento vasculocerebral, donde sabemos que para el manejo del evento vascular isquémico tenemos un límite de 4.5 horas para instaurar el tratamiento que nos va a ayudar a curar realmente a este paciente, que hoy en día está disponible. Era algo que cuando... ¿Diagnóstico adecuado de esta patología ya después que llega a la emergencia? Fíjate, Jonathan, existen varios estudios de imágenes que pueden ser bastante útiles, pero el gol estándar en el manejo y abordaje del evento vasculocerebral es la tomografía del cráneo. Un estudio accesible, o sea, ya tenemos muchos centros de salud que tienen tomógrafos, es un estudio de imagen que se hace bastante rápido y regularmente el profesional de emergencia tiene la capacidad de evaluar ese estudio rápidamente y con ayuda de un radiólogo pueden determinar qué está pasando a nivel cerebral. La tomografía nos va a ayudar en los primeros minutos en un paciente con sintomatología neurológica instaurada a saber si es un evento vasculocerebral isquémico, donde lo que vamos a ver es ausencia de sangre. Regularmente las primeras horas la tomografía suele ser negativa, pero nos va a ayudar para tomar la decisión terapéutica de si no vemos sangre, pues asumimos que es un evento vascular isquémico. Este estudio debe estar leído por un radiólogo, claro que sí, con el aval de un radiólogo, de un profesional, para poder para ir al segundo paso. La tomografía es quien nos va a determinar si hay sangre, si es isquemia en los primeros minutos. Está la resonancia magnética ya para eventos vasculares isquémicos donde no vemos nada, donde la sintomatología es muy sutil y realmente no vamos a tomar la decisión de trombolizar a ese paciente, con unas secuencias que tiene este estudio diagnóstico, como es la secuencia de difusión, donde vamos a ver de modo temprano el evento vascular isquémico, vamos a ver la zona afectada y realmente la magnitud del evento en las primeras horas.
Pero lo de elección es la tomografía, que es que nos va a ayudar a definir qué vamos a hacer con nuestro paciente en ese momento. Ok. Entonces ya diagnosticado, ya yo lo tengo delimitado. ¿A qué iría? Ya tengo la idea de las horas que tengo que trabajar para que haya las menores secuelas posibles. Entonces, ¿a qué iría encaminado el tratamiento? Es decir, ¿cuáles serían las terapéuticas para esto? Déjame decirte algo muy importante, Jonathan. Dijiste secuela. Ese es el, el valor que tiene el tratamiento hoy en día. Que si aplicamos el tratamiento en las primeras horas, no va a haber secuelas. Exacto. Sabemos que el evento vasculocerebral lamentablemente es una de las enfermedades que causa, la segunda causa de muerte por los temas vasculares en los países industrializados, pero también es la primera causa de incapacidad en los seres humanos. Entonces, si hacemos un tratamiento, un abordaje adecuado, un tratamiento temprano, no vamos a tener secuelas, porque estamos dándole la oportunidad de destruir ese coágulo con medicamentos y también otras técnicas ya invasivas que pueden sacar el coágulo, devolver la circulación a la parte del parénquima cerebral que está afectado, y ese paciente va a quedar, si Dios lo permite, sin ningún tipo de secuelas. El tratamiento que se utiliza para la trombolisis cerebral, que como se llama el tratamiento para la población que nos está escuchando, eso es diluir el coágulo, desbaratar el coágulo con medicamentos. Este medicamento es el RTPA, Alteplase es el nombre comercial, y se puede utilizar en las primeras 4.5 horas del evento vasculocerebral, y tiene una muy buena tasa en pacientes que no tengan ninguna contraindicación de efectividad. Ya si no se logra destruir el coágulo totalmente, ya otras técnicas invasivas como es la trombectomía, que es extraer el trombo, colocar un stent a nivel cerebral para permeabilizar la circulación. Okay. ¿Qué tan avanzado estamos en esa parte? Porque Exacto. en este país es fácil tú encontrar cualquier lugar que si hay un trombo cardíaco, te llevan rápidamente, te hacen un cateterismo y te resuelven el Y problema. la cetoquinasa que está bien Exacto, disponible, ¿no? Disponible, pero sí. nosotros como que no es tan común y la gente conoce, yo creo que ni siquiera los médicos decir, tengo un paciente con un EBC, ¿dónde lo llevo? Que me le Exacto. puedan hacer trombectomía y me le puedan Mire, hacer todo eso. yo no tengo mucha información de todos los centros que manejan el medicamento, el fármaco. Ya esa parte se las voy a deber, pero sí en el país hay centros como Sedimate, por ejemplo, con el permiso de ellos, que cuentan con un equipo de neurología y radiología y neurocirugía, un equipo completo, donde sabemos que ellos tienen este medicamento disponible y tienen el código ictus, tienen un código de stroke, que el paciente que llegue con esta sintomatología, si está en periodo de ventana, va a tener el tratamiento que necesita. No puedo hablar por otros centros porque realmente no manejo la información, pero es un fármaco que está disponible, el Alteplase, en nuestro país. O sea, y hay profesionales capacitados, es un procedimiento bastante sencillo. Una vez tenemos controlado las contraindicaciones absolutas y relativas para el procedimiento, y básicamente se puede hacer desde la sala de emergencia. Eso es administrar un medicamento vía endovenosa y mantener el paciente bajo observación. O sea, que no es nada del otro mundo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué puntos básicamente debe conocer la población con el conglomerado de lo que es el accidente cerebrovascular o trombosis, como suele llamarse? ¿Qué no debemos ¿Qué no olvidar? debemos olvidar? Esa es la pregunta. Lo que no debemos olvidar, Stephanie, es que tenemos tiempo límite para ofrecer un tratamiento adecuado a nuestro paciente. Que si lo llevamos fuera del periodo de ventana, por ejemplo, yo tuve un paciente ayer que me dice, no, yo vi que ella empezó a disminuir la movilidad del brazo ayer. Ya hoy no hay tiempo de hacer todas esas cosas maravillosas que hemos conversado la noche de hoy. Ya no tenemos tiempo para dar ese tratamiento. Y esa paciente, el tejido cerebral que se muere ya no es un tejido cerebral que sale fuera de juego. O sea, ya no tenemos nada que hacer más que influir en los factores de riesgo, quizá investigar la causa del EBC para tratar de que no ocurra otro. Pero ya el que le dio, ya con eso no hay más nada que hacer. Entonces lo que queremos dejar impregnado en la población es
que cuando estén frente a sintomatología neurológica, acudan a buscar ayuda médica, siempre. Que tomen en cuenta el tiempo. O sea, siempre anotar, bueno, porque a veces cuando tú sales, el tapón en la calle, tú te desvirtúas del horario. O sea, que si empezaron los síntomas, que digan, bueno, esto empezó ahora a las 11 de la mañana. Para cuando lleguen, el médico pueda tener la información y saber cuáles son sus mejores opciones. Porque de repente llega a un centro donde no tienen la opción de la trombolisis, pero si está en ventana, se puede trasladar a un centro que sí lo pueda Exacto. hacer. Así es. ¿Cómo vemos la recepción del personal médico hacia esta patología? ¿Hemos avanzado? ¿El equipo médico es un equipo ya que está, diríamos, en óptimas condiciones para para cualquiera persona que se dirija a estos centros de salud para recibir las primeras horas que pueden cambiar su vida? ¿Cómo está la población dominicana en ese sentido? Bueno, como te dije que no tengo información mucho de los centros, a veces nosotros, el médico dominicano se estudia mucho, el médico dominicano se actualiza. Sin embargo, nosotros tenemos que esa actualización de papeles allanarla a nuestro medio. A nuestra Entonces, realidad. de repente, yo tengo la información de que se hace, porque esto es básico, esto en un curso de ACLS, de soporte vital cardíaco Claro. avanzado, son cosas que nos enseñan, tanto la premura en el manejo del síndrome coronario agudo como el tratamiento y el abordaje del evento vascular, sobre todo el isquémico. Entonces ya eso lo manejan hasta los paramédicos. Ahora bien, lo que yo creo que necesitamos un poquito es consenso de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los centros que tienen esos fármacos disponibles y que todo el mundo esté pendiente del tiempo. Yo estoy en el tiempo, porque es que a veces Exacto. nos dormimos con eso, que vamos a hacer la tomografía y no le damos tiempo, y cuando viene a ver tenemos un paciente ya con 6 horas en sala de emergencia con el cual no podemos hacer absolutamente nada. Entonces yo entiendo que sí, que el médico dominicano está capacitado, el médico dominicano tiene la información. Yo lo que pienso es que deberíamos llegar a un consenso, mejorar y establecer en el país un verdadero código ictus para que todo el mundo tenga la información, tal como estamos en el síndrome coronario, que sabemos dónde mandarlo a hacer un cateterismo, que sabemos cuáles son los centros que le pueden dar fibrinolisis o trombolisis a nuestro paciente, también hacerlo en el contexto del evento vasculocerebral, porque ahí somos un poquito más lentos, estamos un poquito más rezagados porque entendemos que el fármaco no es un fármaco por demás un poco costoso, Sí. pero me parece que está disponible a nivel público también. O sea que solamente no hace falta es socializar la información disponible. Okay. Y hemos avanzado mucho ya, y más después de que los emergenciólogos han ido multiplicándose en el país y ya hay más personas capacitadas en la emergencia que tienen las informaciones, que antes eso era un problema, porque a veces no había un personal capacitado, pero ahora tenemos un personal especialista que está ahí en la emergencia trabajando contigo y eso ha dado también muy buenos resultados. Así Sí, el es. trabajo de equipo, o sea que para este tipo, así como tenemos el consenso con los cardiólogos cuando tenemos un síndrome coronario, llamar al neurólogo inmediatamente, evaluemos, recibamos a este paciente para que él esté pendiente, para que venga a unarse al trabajo en equipo y poder ofrecer el mejor beneficio a nuestro paciente. Yo creo que eso es fundamental. Es muy chulo cuando el paciente se puede ir a su casa sin secuelas, hablando, moviendo todas sus extremidades y que pueda integrarse nuevamente a la sociedad como un ente productivo. Así es. Doctor, entonces ya para a la parte final del abordaje o a la llegada de la emergencia, como bien decíamos al inicio, ¿qué parte final le podríamos comunicar a nuestros radioescuchas para que tengan pendiente ante cualquier sintomatología, cualquier eventualidad, cualquier espera por X síntomas que tenga? ¿Qué podemos decirle ya para que la persona eso se le quede, esos tópicos? Fíjate, también está otro detalle, que es saber dónde llevar al paciente. Porque si mi paciente tiene sintomatología neurológica, no hago nada con llevarlo a un dispensario médico, a una consulta médica, como han hecho muchos Exactamente. pacientes. O sea, es tiempo de, si yo tengo sospechas, tengo que llevar a mi paciente a un centro donde yo sepa que haya un tomógrafo, donde yo sepa que hay un servicio, tal vez no sepa que hay un servicio de neurología, pero que sepa que es un centro grande que le puede ofrecer
Tomografía. Eso es importante. Un centro que pueda ofrecer la evaluación inicial, que es como el triaje al paciente, porque a veces si es un centro que no tiene cultura de triaje, el paciente se va a sentar en una salita de espera y el tiempo va a pasar. Exacto. Exacto, y no estamos con el de la gripe, estamos con el de una patología vascular, donde el tiempo es fundamental. Buscar atención médica temprana, ejercer cierta cuidado sobre los factores de riesgos, estos pacientes diabéticos, control de su glicemia, paciente hipertenso, control de la hipertensión, porque sabemos que la hipertensión causa muchos eventos vasculares hemorrágicos. En los pacientes jóvenes, los dolores de cabeza por el tema de las malformaciones arteriovenosas, y estar pendiente con esa sintomatología neurológica que te cause cierta duda, siempre buscar atención médica. Para eso estamos, para ayudarles, para orientarles y para tranquilizarles y actuar, obviamente, en el momento que haya que hacerlo. Preciso. Nosotros le damos las gracias, doctora, por esta intervención. Nosotros, Anestesia y Más, y toda la población se siente satisfecha con estos tópicos de una enfermedad que no solo afecta a la persona que lo sufre, sino que toda la familia también mueve una familia completa. Esta estadía en la unidad de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, es decir, mueve toda la población. Terapia, recuperación, son muchas Es cosas. bastante. Entonces, como usted bien decía, el tiempo, amigos que nos están viendo, el tiempo es importante, clasificar los síntomas, darle la importancia. Y de verdad que nos sentimos regocijados, mi hermano Jonathan y yo, por esta aceptación de su invitación a su programa de Anestesia y Más. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Ya ustedes saben, amigos, en otro segmento traeremos la segunda parte de esta hermosa noche que promete ser o está prometiendo ser muy interesante. Así que no se despeguen de su celular, denle a compartir a todas esas personas que nos están mirando. Muchas bendiciones para ustedes, doctora Hogando, el doctor Ferreras. Todos, muy buenas noches y sigan compartiendo este enlace. Volvemos en unos minutos. Estás escuchando Anestesia y Más, tu programa de salud especializado en anestesia con Stephanie Núñez por Cabina 34 Radio. Bien, buenas noches, continuamos. Y ahora, Stephanie, preséntanos tú quién es nuestra segunda invitada de la noche. Bueno, nosotros aquí tenemos a alguien muy importante para todos los anestesiólogos, hermana de nosotros, amiga, maestra,
parte de nuestra enseñanza de una manera personal. Nos dio la acogida en el centro donde labora para esta hermosa rotación importante como es la neuroanestesia. Está con nosotros la doctora Gisela Llorente. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, Jonathan. De verdad que agradeciendo la invitación y a todos los radioescuchas. Espero que sea de provecho lo que vamos a comentar hoy. Así es. Yo creo que la noche quedaría corta para comenzar con su biografía. Es decir, hicimos un collage. La doctora Gisela Llorente es egresada cum laude de INTEC. Es egresada del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. De igual forma también una subespecialidad en neuroanestesia en la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, convirtiéndose en la primera neuroanestesióloga de la República Dominicana, actualizada en BLS y ACLS, conferencista nacional e internacional. De igual forma, escritora de capítulos de neuroanestesia en libros internacionales como Neuromonitoría, Revista Mexicana de Anestesiología, Neuroanestesiología de Cuidados Intensivos Neurológicos y un sinnúmero de cursos y de maestrías para esta formación. De igual forma, la doctora es maestra del curso SEA, es una que se le confiere a los anestesiólogos. Pasaríamos la noche, doctora, pero es una bendición de Dios esta formación para su persona. Y le hicimos esta invitación para hablar de esto mismo, posterior a la intervención de la doctora Pozo. Así es. Antes de comenzar y entrar en materia, doctora, sería bueno que nos explique qué es la neuroanestesia, ¿verdad? Porque mucha gente conoce a los anestesiólogos, Exacto. pero no conoce mucho de que hay neuroanestesiólogos. Así es. Bueno, la anestesia no es más que una rama de la medicina, al igual que la cardiología, que la radiología, que la neurocirugía. Y la neuroanestesia es una rama de la anestesiología que se encarga de conocer toda la amalgama que tiene que ver con el conocimiento anatómico, fisiopatológico de las enfermedades neuroquirúrgicas, neurológicas, neuroradiológicas asociadas a la anestesia. Digamos que es un compendio de un anestesiólogo con todos los conocimientos del área neuroquirúrgica, neurológica y de neuroradiología. Entonces, tenemos que tener conocimiento de ambos, de esos tríos, para poder manejar la hemodinamia cerebral en toda la patología cerebral del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, columna y médula espinal. Es amplio. Sí. El abordaje del neuroanestesiólogo es bastante amplio. Sí, entra dentro del campo nos metemos un poco con los neurocirujanos y los neurólogos y venimos, digamos que siempre he dicho que esto es un trabajo, un paciente neuroquirúrgico es un trabajo en equipo, porque lo que yo pueda equivocarme es una correlación para el neurocirujano y para el neurointensivista. Entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma y tener los mismos protocolos y guías para que el paciente salga lo mejor posible. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades básicamente que maneja el neuroanestesiólogo? Toda la patología del sistema nervioso central, quirúrgica, y toda la patología del sistema nervioso periférico, columna y médula espinal. Tumores, aneurismas, bien sea para tratarse por vía endovascular o por clipaje, trauma cráneoencefálico, los accidentes cerebrovasculares los stroke que van a terapia para trombectomía, no así para trombolisis, vía endovenosa con el alteplase, toda la patología de columna, como son las fístulas arteriovenosas, los traumas de columna, los tumores de médula, las escoliosis, las malformaciones, las hernias lumbares, etc. Es amplio. ¿Qué
¿Tiene la neuroanestesia las mismas consideraciones que la anestesia normal general? ¿Tengo que llevar a un paciente a evaluarlo? ¿Tiene todas esas cosas así igual que es? Excelente pregunta, Jonathan, porque el paciente, el pueblo cree que porque tú eres un subespecialista debes de saltarte todos los preceptos básicos de la anestesia. Y antes de ser un subespecialista, tú eres un especialista. Y la neuroanestesia no se salta la condición clínica básica del paciente. Por ende, debes de tener una evaluación previa. Esta tiene muchísima más justificación, porque tú tienes que evaluar la parte cardiovascular, la parte respiratoria, tienes que ver todos los análisis y laboratorios, todas las imágenes para tú saber el tipo de abordaje, el tipo de posición que va a llevar en cirugía, cuáles son los medicamentos que está tomando, porque muchos de esos medicamentos tienen efectos secundarios o tienen interacción con los medicamentos que utilizamos en anestesia. Exacto. Entonces, tenemos que tratar de identificar que haya ningún problema en la evaluación previa para poder dirigir el tratamiento y el manejo en quirófano. Además, piensa, Jonathan, que muchos de estos pacientes vienen con un déficit. Paciente de un tumor o de un aneurisma que hizo una hemorragia subaranoidea, como decía la doctora hace un rato, con el peor dolor de tu vida, en donde puedes caer inconsciente, puedes caer con convulsiones y de ahí a coma y llevarte en esa situación a unidad de cuidado intensivo de cualquiera de los centros. Pero el hecho es de que nosotros debemos de saber en neuro con qué déficit entra el paciente, se opera y con cuál va a salir, porque debemos de evitar que se le añada algún otro déficit en el posquirúrgico. Por eso uno de los objetivos primordiales de la neuroanestesia es el control de la hemodinamia cerebral, para poder poner, digamos que cómodo al cirujano, no tenga edema cerebral, tenga un buen campo para poder trabajar, porque mientras él más rápido trabaja, yo menos anestesia le doy al paciente, y poder hacer una evaluación inmediata desde que termina el cirujano, se extuba el paciente y se hace una evaluación neurológica para saber si no tiene añadido otra lesión. Así mismo, es Suma interesante. exactamente, es muy interesante esa parte y también es una parte que muchas veces nosotros, la población obvia. Es decir, simplemente llega esta persona enmascarada, como suelen decirnos, no hay una comunicación con el familiar, pero ya esos estigmas están fuera de lo que es la anestesia hoy en día. ¿Es el neuroanestesiólogo partícipe de esta relación médico-paciente? Porque es el cerebro de un familiar, un hijo, un hermano. ¿Qué hace en esta parte en relación a la relación médico-paciente? Mira, Núñez, cuando yo me gradué, uno de los temores más grandes era saber, porque entiendo que la anestesia en general es delicada. Bastante. Vos sabés que cuando estamos en quirófano tenemos la responsabilidad de toda la hemodinamia y todos los líquidos y todo lo que pueda ocurrir que tenemos que manejar. La parte en general, cardiovascular, respiratoria, renal, o sea, las alergias, paros, arritmias, todo lo que ocurra en quirófano es responsabilidad del manejo del anestesiólogo. Por eso digamos que nosotros somos los intensivistas o los internistas del quirófano. Es indiscutible una empatía con el paciente, porque el paciente llega con una dolencia, por eso se llama paciente, viene con una dolencia a una persona desconocida a someterse a un procedimiento quirúrgico con una patología que probablemente lo lleve a complicaciones. Entonces tú tienes que lograr conocer al paciente, que él te tenga confianza, que puedan hablar y él se sienta libre para saber que ese paciente se va a dormir. Es la única de las ramas de la medicina que pone indefenso, por decirlo de alguna manera, a merced de otro médico para poder solucionar un problema. Entonces es muy grande la responsabilidad del anestesiólogo y es vital, sobre todo en la neurocirugía funcional, que era una de las ramas
de la neurocirugía. El 90% de esa cirugía, que se suele hacer despierto, porque son para cirugías de trastornos de los movimientos, Parkinson, epilepsia, los pacientes esquizofrénicos, etcétera, y aquí hay en el país especialistas en esa rama, la cirugía va despierto. Entonces, imagínate, Jonathan, una persona con una epilepsia o con un Parkinson que viene a someterse a una cirugía en una camilla despierto durante las próximas 4 o 5 horas. Entonces tú tienes que ganarte la confianza porque el 90% de esa cirugía lo hace el paciente. Así mismo. Entonces yo soy la compinche del paciente. paciente, Lo pongo cómodo, ponemos música, la idea de que él colabore y él sepa lo que esperamos de él en el transquirúrgico para que se lleve lo más ágil y sin complicaciones. Excelente. Y en relación al tema que estamos hablando del ACV o EBC, ¿qué interacción tiene el neuroanestesiólogo con estas patologías? Mira, si hay un tema que nos apasiona, y me parece que a la doctora y a mí, es justamente el accidente cerebrovascular. El INLS, así como la doctora mencionó lo que era el ACLS y el BLS, es el Emergency Neurological Life Support. Es el soporte vital avanzado para la patología de emergencia neurológica, tanto neurológica como neuroquirúrgica. Y ellos tienen un algoritmo que lo publicaron ellos lo renuevan cada 2 años, y ese algoritmo implica que después que llega a emergencia y se le hace la tomografía y se diagnostica que o es hemorrágico o es trombótico. Entonces, si es hemorrágico, puede ser o una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma o por una malformación arteriovenosa, o es una hemorragia intraparenquimatosa. Eso es hemorrágico. Pero puede ser trombótico. Entonces, al trombótico, como decía la doctora, para mí el tiempo es cerebro. Hay un artículo que solamente habla de la anestesiología, de lo que es que nosotros tenemos más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro y miles de millones se pierden en la primera hora. Wow. La idea con los mejores resultados de los grandes estudios es hacerlo en la primera hora y que desde que llega a emergencia hasta que va a la aguja del endovascular o de la doctora para colocarle un trombolítico, no llegue a más de le van a poner una trombolisis endovenosa. Si pasa de esos 4.5 horas y aplica para terapia endovascular, en donde ese trombo que está obstruyendo una arteria, el flujo de sangre de esa arteria, el endovascular, con una guía y un coil, retira ese trombo de la arteria, no lo diluye, no se rompe como con el medicamento, sino que se extrae y entonces eso se tiene que hacer o bajo sedación o bajo anestesia general. Wow. Ahí entra anestesia. Ahí entra la parte del neuroanestesiólogo. Ahí empieza neuroanestesia. Es bastante amplio el tema con esta su especialidad. Creo que el tiempo no nos daría para abordar la parte de qué se hace, qué debe hacer, pero vamos a hacer como si fuera un collage. ¿Qué debe tener pendiente la población ya desde su ámbito como neuroanestesióloga? ¿Qué debe hacer la población cuando está a la espera de una cirugía como esta? ¿Cuáles son los riesgos del familiar, la inquietud? Es decir, de solo pensarlos nos da grima, porque es una espera inquietante. ¿Qué podríamos recomendarles finalmente a la población para que no se desespere, sepa que debe ir a tiempo y que todo lo que se está haciendo allá adentro es en pro de la vida? Yo corroboro lo que decía la doctora y vuelvo a decir, el tiempo es cerebro. Si hemos llegado hasta la trombectomía es porque llegamos tarde. Entonces, la idea es, desde que inician los síntomas
o lo trasladó o llamó a nuestro país al 911 para que trasladen ese paciente y podamos diagnosticar cuál es la patología que tiene, porque tiene muchos diagnósticos diferenciales. Pero luego que hagamos una tomografía simple, sin contraste, y encontremos que hay una enfermedad trombótica, pues podamos determinar, porque hay un checklist, hay una hoja con muchas indicaciones y contraindicaciones, y si el paciente aplica inmediatamente, calcularle la dosis del alteplase, que es a 0.9 miligramos por kilo, aplicando el 10% en la primera 20 minutos y luego una hora lento, y luego quedarse a chequear los próximos 15 minutos, cada 15 minutos por 2 horas, la tensión arterial y los signos vitales. Y después se tiene que utilizar cada 30 minutos el chequeo otra vez, sobre todo que sería la complicación más temida como efecto secundario del medicamento. Pero si lo tenemos que poner en una balanza, los artículos apoyan el uso de este trombolítico para poder mejorar la circulación cerebral sin secuelas o con la menor más de 5 o 6 horas, y tenemos que determinar el tratamiento a seguir. Si va a trombectomía, ya está canalizado, ya se le han hecho los estudios no solo de imágenes, sino de laboratorios. ¿Qué es indispensable? ¿Qué se manda a hacer, mejor dicho? Un hemograma, una glicemia, los tiempos de coagulación y una creatinina. ¿Qué debemos de esperarlos para iniciar? Como el tiempo es cerebro, necesitamos urgentemente el poder utilizar el medicamento o hacer la trombectomía. Es explicarle a los parientes cuáles son las complicaciones de la trombectomía, y siempre el neurocirujano endovascular, y aquí hay neuroradiólogos en el país, intervencionistas, tanto en la capital como en Santiago, que pueden hacer ese procedimiento y pueden hacer esa extracción con la menor cantidad de complicaciones, pero en tiempo, en una unidad estable, con todos los monitores y con el equipo, porque es un equipo multidisciplinario para tratar a este paciente. Así es. Ya para terminar, yo quisiera preguntarle, ¿qué tan segura es? Yo te hablo de que puede ser una técnica de sedación o de anestesia general. La gente le tiene miedo a la anestesia de por sí. Y cuando va a hacer un procedimiento sencillo que podemos decir que está sano, me dicen un procedimiento de esa magnitud. ¿Qué tan segura es la anestesia en ese momento? ¿Cómo podemos tranquilizar a los pacientes? Decirles, no, la técnica es buena y usted va a salir bien. Jonathan, esa es la pregunta del $1.000.000, porque no hay las veces que he estado en radio, no hay una persona que no te haga esa pregunta. Mira, ha cambiado mucho la anestesia en los últimos 10 años, y ya los medicamentos que tenemos en la actualidad entonces tenemos medicamentos que en 8 minutos ya se han ido, como tarde 1 hora. Entonces, aquí la seguridad no es realmente la anestesia. Aquí la seguridad es la estabilidad hemodinámica. Antes, Núñez, nos decían a nosotros, y te hablo porque tú eres anestesióloga, siempre nos echaban la culpa hace 10 años de que todos los pacientes que iban a trombectomía y se dormían, les iba mal y fallecían. Pero después empezaron a ver que la mayoría de los estudios no eran hechos por anestesiólogos o por estudios realmente epidemiológicamente y estadísticamente significativos. Y cuando se hicieron los 4 más grandes en el 2018, y hablo del Mr. Clean, del Siesta y del Anestroc y del Canvas, y ellos se dieron cuenta que lo importante no era si era porque le estaban echando la culpa a la anestesia general. Y dijeron, no es la anestesia general o la sedación. El problema es que usted tiene que mantener una hemodinamia estable para ese procedimiento,
un nivel cardiovascular estable con monitorización invasiva de tensión arterial media y tener un chequeo vascular, respiratorio y renal de ese paciente. Con esa estabilidad, porque aquí lo básico es la glicemia, la temperatura y la tensión arterial, que son los pilares para la neuroprotección en ese grupo etario y en esa población que va a ese tipo de cirugía. Yo tengo un target entre 140 y 180 de glicemia, no me puedo pasar de ahí. Si subo o bajo, se ha aumentado la mortalidad. La hipotermia no ha venido a solucionar ningún problema y no se aconseja. Y la temperatura alta, tanto como la baja, se ha visto que aumentan las infecciones, neumonías y complican a los pacientes. Y la tensión arterial es el arma básica de esto, porque la presión de perfusión cerebral es igual a la presión intracraneal menos la presión arterial media. Exacto. Y todo lo que me varíe esa presión, cuando un endovascular, cuando un cirujano tiene un coil dentro de esa arteria hasta allá, hasta el cerebro, para poderlo extraer, tiene que estar estable, bien sea sedado o bien sea en anestesia general. Exactamente. Yo creo que esa explicación es muy amplia y vasta para, o parte de la explicación, porque como decíamos al inicio, no nos daría para este hermoso tema. Necesitaríamos 2 o 3 horas y ya se nos acabó el tiempo. Así mismo es. Nosotros nos sentimos regocijados de que haya aceptado nuestra invitación. Sabemos los compromisos y demás que le confieren. Es una maestra para nosotros y es parte de nuestra familia de Anestesia y Más. Le damos las gracias, de igualmente como a la doctora Pozo, por venir aquí y comentar a la población, documentarlo de la importancia del tiempo en cada una de las patologías. Y ese es el sentir de este proyecto de Anestesia y Más, de que la población conozca qué hay detrás del anestesiólogo, del enmascarado, como nos suelen decir. Y creo que hemos de sentirnos regocijados porque estamos haciendo la labor. Estamos haciendo la labor, estamos informando a la población y que cada día se sienta un anestesiólogo aquí, un especialista joven, proactivo, de experiencia, para que la población se llene y se lucre de que lo que hemos aprendido se lo podemos transmitir a ellos. De verdad que el honor fue para mí. Yo conocí a Jonathan, que no tenía el placer, y agradezco tu invitación. Espero haber aportado, tanto como la doctora, para que el pueblo conozca un poquito más de nosotros que estamos siempre atrás, que son los anestesiólogos, y la responsabilidad, la gran responsabilidad que tenemos, y de una patología que realmente es una de las primeras causas de fallecimiento y de déficit. Entonces, yo creo que espero que hayamos logrado el que tengan pendiente que esta patología hay que prestarle atención y que el tiempo tiene que ser lo indispensable cuando tomen o vean algún déficit en los pacientes, bien sea una desviación facial, un trastorno para el habla, una debilidad para elevar algún miembro o movilizar algún hemicuerpo, porque el chance de salir es poderlo tratar a tiempo. Así es. Nosotros como programa hemos llegado al final de esta entrega. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía como cada jueves en su programa Anestesia y Más. Nos despedimos, Stephanie Núñez y mi hermano Jonathan Castro. Hasta una próxima entrega. Dios les bendiga mucho. Adiós. Esto fue Anestesia y Más con Stephanie Núñez. Te esperamos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche por Cabina 34 Radio.